Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie hablando de dos conceptos que no es común verlos juntos: discipulado, sexual. Sí, abordaremos en esta serie por qué es necesario hablar del discipulado sexual a la luz de las Escrituras. Una de las razones más poderosas es el título del capítulo de hoy. ¿Ya has recibido discipulado sexual? Acompañemos a Alex y a Marcelo en el inicio de este interesante tema, aquí en Entre Semana. Hay belleza en ese sentimiento, independientemente de tu visión de Dios. He vivido en arrepentimiento durante los últimos años. Arrepentido por mi justicia propia, de mi enfoque en la vida basado en el miedo, de la enseñanza de mis libros, de mi visión de las mujeres en la iglesia y de mi enfoque de la crianza de los hijos, por nombrar algunos. Pero quiero añadir algo más a esta lista: a la comunidad LGBTQ+. Quiero decirles que lamento las opiniones que enseñé en mis libros y como pastor sobre la sexualidad. Me arrepiento de haberme opuesto a la igualdad matrimonial, de no haberlos afirmado a ustedes y a su lugar en la iglesia, y de cualquier forma en que mis escritos y mis discursos hayan contribuido a una cultura de exclusión y fanatismo. Espero que puedas perdonarme. Palabras de Joshua Harris, un pastor, autor, bueno, comenzó como autor y después se volvió pastor de la iglesia Sovereign Grace en Estados Unidos. Y después se volvió una estrella. Después empezó a caminar en una dirección donde se fue dando... Bueno, él fue llegando a la conclusión de que el libro que le hizo famoso, se llama Le dije adiós a las citas amorosas, fue una idea errónea y pidió perdón por su libro. Anunció que se iba a divorciar. Un par de días después también anunció en este anuncio, esto viene de su propia Instagram. Lo tradujimos, pero en ese mismo posteo dijo que él ya no es cristiano, ya no se considera cristiano. Es un cristiano en deconstrucción, para usar palabras. Sí, bueno, no, es que él dijo ni siquiera están de construcción. No soy un cristiano. Entonces, y muy interesante la trayectoria que él ha tenido, porque nosotros hoy estamos obviamente comenzando una serie nueva llamado Discipulado Sexual. Y es un término que estamos robando de Julie Slattery. Sí. Vamos a tener vínculo a su web. Su blog. Ajá, hay algunos recursos en español, no todos, pero sí los hay. Entonces, y excelentes recursos. Sí. Ella tiene varios libros, algunos se tradujeron, Sexo y la chica soltera. Ese es uno. Hay dos o tres más de ella en español, están aún en Kindle. Pero el concepto... Perdón, damos ¿cómo se llama? El copyright, porque es marca registrada. ¿Okay? Exacto, es marca registrada. Pero no, bueno, marca registrada en inglés. En inglés. Porque no vamos a decir es sexual discipleship. Yes. Okay. Entonces, podemos registrarla en español. Está buena esa idea. Ok, pero el tema yo creo que es buena porque ella comienza con un postulado. Dice, tú ya has sido discipulado sexualmente. Sí. Y cuando, a ver, si tendríamos que definir eso de discipulado sexual, ¿qué sería? Bueno, quizás tendríamos que partir tratando de definir qué es discipulado en términos generales, ¿no? Ella misma empieza a explicar un poco este concepto de discipulado, que tiene que ver con instruir, con enseñar, con cómo voy fijando en la mente de alguien verdades que trascienden en el tiempo y que esa persona se apropia de esa verdad, ¿no? Entonces ella lleva ese concepto de discipulado al ámbito sexual y, como dijiste tú muy bien, ella plantea este postulado que da título al episodio de hoy: ya ha sido discipulado sexualmente. Creo, a mí fue algo muy, ¿cómo lo puedo decir?, revelador. Todos hablamos mucho tenemos influencias en cuanto a la sexualidad. Creo que el post que acabas de leer, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Cada uno, hay algunos, si sos Joshua Harris lovers o sos anti-Joshua Harris, como quieras, muestra algo. No estamos en un vacío viviendo nuestra sexualidad. Y tenemos influencias de todas partes.
a mí lo que me voló la cabeza es que nunca lo había visto como eso. Hemos sido discipulados sexualmente. O sea, hay una cuestión de intencionalidad, de dirección, de meta, de agenda, de quiero que tú pienses esto. Quiero que tú cambies tu forma de pensar respecto al sexo en esto. No es solamente una invitación a pensar, hay una dirección, hay un propósito. Mucho de esto lo hablamos en La muerte de Dios, ¿no? Sí. Donde fuimos explorando un poco. Sería interesante hacer un mini repaso de qué fue la muerte de Dios. Cómo en el libro de El triunfo del ego moderno de Carl Truman, él dice que una persona se autoperciba con otro sexo, que diga, mira, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, para mi abuelo hubiese sido considerado un mal chiste o no lo hubiese entendido, claro, pero hoy es aplaudido. Entonces lo que él desde el punto de vista sociológico, filosófico, histórico, explica esas influencias y por eso empezó en 1800, ¿no? Y hablamos de las influencias a nivel de política, de filosofía, de biología, de psicología y de sociología. Y cómo en cada una de ellas se fue dando esto. Y hoy, claro, hoy no se habla a lo mejor en primera línea de, claro, este es un postulado de filosofía nietzscheana, pero de alguna forma lo que intentamos en esa serie, que se nos fundió la cabeza, fue explicar cómo llegamos a dónde llegamos. El tema es que lo que podemos observar entonces es una estructura. Por eso creo que discipulado sexual podríamos verlo por ahí, no sé cómo lo ves tú. Sí, y también el hecho de que hay elementos filosóficos que la verdad son pocas las personas que lo van manejando, diciendo, como tú dijiste, sí, ¿no? Nietzsche, y que viene de este concepto de la naturaleza del hombre, etcétera, etcétera. Pero cuando ya baja de una forma muy simple y eso es lo que se va transmitiendo. El amor es amor, ¿no? El amor gana. Yo no juzgo, nadie debería de juzgar. Y cuando eso se va permeando en la conciencia de las personas y eso es lo que también se va transmitiendo, yo creo que lo que terminamos teniendo es ese tipo de discipulado. Es muy interesante, incluso en el mundo LGTB hay también un concepto de discipulado. Rosaria Butterfield habla mucho acerca de esto en su libro. No creo que lo tradujeron al español. No, no está en español. Pero su primer libro, que el Evangelio viene con puerta de casa. Sí. Y ella habla cómo había, o sea, un sentido de comunidad muy fuerte, cómo se apoyaban, cómo se ayudaban. O sea, hay ese concepto de, mira, hay personas que van a enseñarte a vivir en este nuevo mundo, a entender los conceptos. Y yo creo que cada aspecto de la vida, todos estos temas, nosotros vamos recibiéndolo de algún lado. Ahora, tal vez no lo vamos a recibir con todo y concepto filosófico teórico. Claro. Pero comienza con una relación con otra persona que te lo fue transmitiendo. Bueno, hay un artículo en el blog de Julie Slattery, que específicamente habla de la importancia del discipulado sexual y está en español. Y es muy interesante porque ella dice algo aquí, dice, a menudo usamos palabras como discipulado sin tomarnos el tiempo para considerar lo que realmente significan. Un enfoque de discipulado muy diferente al de un modelo educativo. Y eso me llama la atención porque hablando de modelo educativo, en un modelo educativo te enseñan, te dan conocimientos. Sí. Hoy por hoy, la mayoría de los países hay educación sexual donde los padres asumen que es la mejor educación porque se la dan en la escuela, pero lo que no se dan cuenta es que es más que educación sexual, es más que un modelo educativo. Y ella plantea 3 elementos basados en Deuteronomio capítulo 6 que hacen al discipulado, pero los quiero leer desde el punto de vista no bíblicos, sino para que algo sea discipulado hay una comprensión clara de lo que está bien y de lo que está mal. Y creo que hoy lo que se habla en cuanto a sexualidad ya no es, mira, estas son todas las opciones. No. Hoy te dicen, esto está bien, esto está mal. Por eso vivimos en países, hay países cuyas sociedades, el hecho de ser hombre
ya partiste en default, ya estás en falta por el hecho de ser hombre. Claro. O sea, ya te dijeron que eso está bien y que eso está mal. Y lo que está citando es de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:4. Que comienza diciendo, escucha, oh Israel, Ajá. el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, una declaración definitiva de algo que es bueno. Amarás al Señor tu Dios Claro. con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y después continúa diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Y las las enseñarás exacto. diligentemente a tus hijos. Entonces comienza con una declaración objetiva acerca de qué está bien, qué está mal. Bueno, quizás hagámoslo como dice acá. Yo estaba queriendo quitarlo como para ver el discipulado que ha hecho este mundo. Ajá. Ya después vamos a ver cómo lo integramos correctamente. Pero fíjate, las tres cosas que ella dice en cuanto a los elementos críticos de la enseñanza de Moisés es una comprensión clara de lo que está bien, de lo que está mal y el señorío de Dios en nuestras vidas. Segundo, el integrar a diario esa enseñanza en la vida cotidiana, lo que tú decías, estas cosas que estarán en tu corazón, las vas a enseñar y un modelo de lo que es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahora, quitemos a Dios. Quitemos esto desde el punto de vista de Deuteronomio, pero quedémonos con los tres elementos que hacen a lo que es un discipulado. Comprensión clara de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, claro que hemos sido discipulados sexualmente por este mundo, porque este mundo hoy no te dice, mira, estas son opciones. Te dice, esto está bien y esto está mal. Han sido capaces de creer que cualquier cosa, si un hombre habla, ya por hablar eres ¿cómo se llama? Cultura patriarcal. Cualquier cosa, ¿te das cuenta? Las calificaciones de bueno y malo se fueron estableciendo. Segundo elemento de lo que es un discipulado, integrar a diario esa enseñanza en la vida cotidiana. Y creo que ahí es donde más hemos sido discipulados sexualmente por este mundo. Porque las verdades que tú decías, filosóficas, teóricas, entre comillas, de academia, este mundo fue capaz de integrarla a diario. Dime, ¿qué película y qué serie no aparece una pareja homosexual, lesbiana, bisexual, como normal? Entonces, ya no pasa tanto por discutirlo, sino que lo van integrando. Los mismos tres elementos que hacen al discipulado bíblico, en este caso lo hacen al discipulado sexual. O sea, creo que lo hablamos antes de grabar, series donde uno dice, no era necesario. Ajá, sí. Pero se integró como parte de la enseñanza cotidiana. O sea, hay series donde el personaje, ¿cómo se llama? Que más inspira ternura es el personaje gay o la mujer lesbiana o el bisexual. Esa es una forma en que hemos sido discipulados sexualmente por este mundo, porque no solamente ellos quieren redefinir bien y mal, sino que lo han integrado en la cotidianeidad. Sí, y comienza quizás con algo, o sea, siempre están al margen, siempre empujando. Y yo creo que la palabra que yo uso mucho es normalización. O sea, hacer que ya ni pestañees, o sea, es parte de. Y algo curioso es que uno piensa que es simplemente, bueno, o sea, así es la sociedad. Claro. Pero no nos damos cuenta que hay un empuje, un discipulado intencional. Por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, no estoy diciendo que, o sea, cuando esto sucedió se cayó todo el sistema moral de este mundo, pero los Óscares hace unos años implementó una regla donde se tiene que mostrar grupos menos representados en papeles principales. O sea, y parte de esos grupos no representados son minorías étnicos o raciales, pero también LGBTI+. Minorías sexuales. Personas. Entonces, minorías sexuales. Entonces, vas a poner, o sea, si tú quieres ser considerado para un Oscar, tú tienes que tener una persona homosexual, transexual, bisexual, algo que vaya en ese rubro. Entonces, lo que tú ves es que no solamente están contando una historia, sino que están escogiendo historias y también están enfatizando aspectos de esas historias para elevar o normalizar
esa expresión sexual. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Hoy en día es curioso porque dicen que están haciendo encuestas, no tengo los números exactos enfrente de mí, pero creo que es como 20, anda por los 20 y tantos, 28, 29% de lo que conocen como generación Z, que son hoy en día que los que tienen 20 y tantos. Creo que sí, por ahí. Se identifican como una minoría sexual. Wow. O sea, ¿cómo puedes tener a un 20 y tanto % de la población siendo homosexual, bisexual, transexual? O sea, eso, o sea, simplemente desde una perspectiva de sociedad es imposible. O sea, entonces, cuando vemos esos números nos damos cuenta que hay un empuje deliberado para poder disipular o normalizar o introducir en cada aspecto de nuestra vida este elemento de lo que ellos determinan como es bueno y malo. Y es interesante, si volvemos a Deuteronomio capítulo 6, nos damos cuenta que eso es lo que Dios dice que deberíamos de hacer. O sea, enséñalo a tus hijos mientras vayas por el camino, mientras estás haciendo las cosas normales del día. Anda integrando esto. Esas declaraciones acerca de quién es Dios y qué quiere para nosotros. Diríamos entonces que tomaron Deuteronomio 6, pero o sea, los principios de discipulado de Deuteronomio 6 para ellos. Y creo que ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Pensaba en algo que hablábamos antes de grabar, cómo la televisión y las películas, o sea, antes en las series de televisión, si había algún personaje que estaba dentro de las minorías sexuales, o no era mencionado, o no tenía mucho que decir, o era como, sí, pero nada más. La serie o la película no giraba en torno a ello. Pasan los años, fueron teniendo más. Y hoy es la serie, la película, gira en torno a ese personaje, es el personaje más empático, es el que genera mayor cercanía, y es como que la trama de la serie o la película no se sostiene sin ese estilo de vida. Ahora, ahí es donde yo siento que fueron muy sagaces en integrarlo a la enseñanza de la vida cotidiana, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, desde series de televisión, desde películas, desde redes sociales, desde la visibilidad. O sea, esa integración y mostrar un modelo de lo que es vivir de acuerdo a los mandamientos, en este caso de la agenda, porque sí es una agenda, tiene que abrirnos los ojos a que esto cambia o debería cambiar la forma en que entendemos cómo debería ser la respuesta de la Iglesia ante la sexualidad. ¿Por qué razón? Las típicas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo puede hablar un padre con sus hijos sobre sexo? La respuesta es, mira, lo antes posible porque ya fue discipulado por este mundo. Claro. ¿Cuándo puedo ver ciertas cosas? Hay padres que de repente están preocupados por ciertas contenido de cosas que sus hijos ven. Y yo digo, mira, tu hijo ya fue y volvió 10.000 veces. Si supieran las cosas que vio, que habló, que conversó con sus amigos en secundaria o en preparatoria. Entonces, creo que tenemos que abrir los ojos, no solo a que es como que, sí, hay educación sexual en las escuelas, por lo tanto, hago con mi hijo homeschool. Ojo, y no estoy criticando el homeschool, sino que digo, es más allá de una educación sexual de este mundo. Hemos sido discipulados, todos, desde las influencias familiares, desde las influencias de normalización, en donde tú fuiste criado, donde creciste, desde el contenido que consumimos a través de... O sea, el celular es una extensión de nuestra vida, de lo que consumimos a través de redes sociales, etcétera, etcétera, contenido que vamos... a través de entretenimiento, hay un montón de discipulado. Entonces, es como, ya no es si fuiste educado o no educado sexualmente, ya fuiste discipulado, ya lo integraste a la normalidad. Creo que ese es el punto que tenemos que abrir los ojos. Y si vamos más atrás, responde aún a mucha distorsión porque me pregunto, ese discipulado no ocurrió en un vacío. O sea, ¿por qué tan fácil fuimos permeables a ese discipulado sexual? ¿No será quizás a una forma, lo hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de la serie y que lo hicimos también en el podcast de
Sexo, con mi cuerpo no te metas. Sí, Ajá. hicimos, ¿no? Una serie basada en eso, no recuerdo. Fue en la iglesia. Sí, Pero creo que también lo hicimos. Sí, lo hablamos Sí. en cuanto a la teología del cuerpo. Sí, la teología del cuerpo. Y creo que eso... Era la serie de discernimiento. Ah, ahí tienes razón. En el discernimiento usamos la serie que habíamos usado en la iglesia. Y uno empieza a tirar de dónde viene esta distorsión o esta falta, porque si hemos sido discipulados sexualmente por este mundo, entonces es porque no hemos sido discipulados sexualmente en nuestras familias y no hemos sido discipulados sexualmente en nuestras iglesias. ¿Dónde piensas que pasa ese vacío? O sea, ¿por qué permeó tanto en nosotros? O sea, si hubiésemos sido discipulados, hubiese sido un choque. Oye, esto no está bien. Claro, sí. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la abdicación de el trabajo del discipulado. Y creo que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que hay un peligro cuando la iglesia empieza a ganar terreno en diferentes ámbitos sociales, políticos, de gobierno y todo, porque empezamos a abdicar ciertas cosas. Empezamos a pensar de que la solución viene por medio de la política, por medio de el gobierno. Entonces, el trabajo de ir hablando, de ir influenciando, de ir... O sea, por ejemplo, tú diste un ejemplo de... o sea, hay un montón de cosas que se permean. La gente se ha olvidado cómo tener conversaciones con sus hijos acerca de temas. Entonces, mi hijo tiene 6 años y él habla con su compañerito, su vecino, y acerca de su vecino ya, o sea, no tiene novia, pero ya tiene ex. Wow. Tiene 6 años. Entonces, mi hijo viene y habla conmigo acerca del ex del vecino. Ahora, yo me podría dar vuelta y quejarme de la escuela, claro, de cómo es que están enseñando las cosas. No o salgas. Podría decir, no, ya no vas a ver al claro, amigo. O podría tener una conversación con él. ¿Y por qué? ¿Y qué es esto del noviazgo? ¿Y para qué? ¿Y qué significa para ti? Y entonces, entrar en un diálogo. Claro. Y quizás empezar a hablar. Y obviamente, en términos que entendería un niño de 6 años, el decir, oye, Dios hizo a hombre y mujer, lo podemos ver en Génesis, y Dios los hizo para que estén juntos. Pero hay una forma, etcétera, etcétera. Papá y mamá están casados. Entonces, tú no necesitas ninguna novia, ninguna cosa hoy en día. Y, o sea, cualquier niño que tenga tu edad, que quiera una novia, la verdad está perdiendo su tiempo. Sí. Entonces, o sea, vuelvo a decir, términos que pueda entender, pero es ese en que vas caminando. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde por mucho tiempo, y hablamos acerca de esto en La muerte de Dios, por mucho tiempo, cuando la batalla era contra los soviéticos, anti-Dios y todo, le convenía al gobierno proyectar una imagen de muy temeroso de Dios. Y desde mucho habían leyes, por ejemplo, en contra de la sodomía. ¿Cómo se dice? Sodomía. Sodomía. Y varias de esas leyes tenían cientos de años. Y empezaron a derrocarlo en los años 90. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir, decir, no, ya leyes en contra de sodomía en tal estado, que se fueron quitando. Y yo, la verdad, hablamos de la política, ¿no? Y como buen libertario, yo decía, qué bien. O sea, claro, porque la verdad es que el gobierno no tiene por qué estar legislando moralidad. El problema es que se levantaron las iglesias a decir esto es la caída de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero el problema era que tú pensabas que por poner una ley ibas a frenar una sexualidad distorsionada, cuando en realidad el tema tenía que ver con el discipulado sexual. Bueno. Entonces la falta de discipulado sexual fue dando. Entonces, al quitar esas leyes, o sea, el problema no era la ley, la presencia, claro, la ausencia de la ley. El problema
era el hecho de que hemos abdicado esos espacios para conversar. Yo pienso que por ahí va. Vamos a hablar en los próximos episodios, porque no queremos ser solamente reactivos denunciantes, sino ser proactivos y proponer, ser propositivos. Vamos a hablar de qué es un discipulado sexual. Pero creo que aquí pienso en esto. Tú dijiste algo, la iglesia abdicó. Pienso en la iglesia incluye las familias cristianas, ¿no? Quizás sí, bueno, es importante destacar eso. Porque muchas veces cuando decimos, no, es que la iglesia dejó... el primer pensamiento es que sí, porque el pastor nunca ha hecho una serie acerca de... Perdón. Familia. O sea, partamos por la familia. Exacto. Okay. La iglesia es la suma de las familias, ¿no? Pero pensando en eso, se me venía cuando te escuchaba recién, un par de conceptos en cómo se dio este discipulado. Porque, o sea, me imagino una mente donde... ¿Cómo entró tan fácil el discipulado sexual de este mundo? Claro, porque no había nada ahí. Ajá. ¿Entiendes? Entonces es como que, ¿pero por qué no había nada? Como tú dijiste, se abdicó al discipulado sexual. Pero trato de rascar más. ¿Qué nos llevó como familias y como iglesia a ese lugar? Es algo que he tratado de profundizar siguiendo mucho las ideas de N.T. Wright, de la influencia del gnosticismo en el cristianismo. Él dice que hasta el día de hoy el gran virus del cristianismo es el gnosticismo. Y no vamos a hablar ahora, hacer un episodio del gnosticismo, pero es esta idea que viene, que uno la puede llegar a rastrear del dualismo persa, de las ideas neoplatónicas, y que tiene que ver con que la materia es mala. Platón decía que el alma está prisionera en el cuerpo es la prisión del alma. Entonces, tratando de ser lo más sencillo posible, las conclusiones lógicas del gnosticismo es todo lo material es malo, ¿no? Por eso negaban que Jesucristo se había encarnado. Primera de Juan capítulo 4 habla de eso. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Pero fíjate, hasta el día de hoy, yo a veces le digo a los alumnos para hacerlos reaccionar, sí, no, porque este cuerpo que me hace pecar, sí, no, estas patitas, porque el problema está en el ligamento. Seguramente el tendón, ¿viste? Está muy pecaminoso, entonces se recoge el tendón y me hace bailar con esos beats y me miran así con cara, no, profe. Entonces, ¿qué hay? ¿No será que quizás no nos damos cuenta de esas influencias que hemos tenido? Entonces, ok, la gran comisión, pensando, estoy atando cabos, ¿no? La gran comisión, vayan y hagan discípulos. Ok, tengo que hacer el librito, tengo que hacer los pasos. O sea, por un lado, no hemos discipulado en esta área porque como el área sexual no entra dentro de mi cosmovisión, ¿no? Entonces, ¿para qué discipularla? Es más, si el área sexual tiene que ver con el cuerpo y todo lo que tenga que ver con el cuerpo es malo y porque el cuerpo es lo que me hace pecar, no tengo ninguna razón de meterme ahí. Y en tercer lugar, cuando pienso en discipulado en la iglesia, lo reduzco a un adoctrinamiento. ¿Qué son las doctrinas fundamentales? No lo veo como lo que decías recién de Deuteronomio 6, de esos 3 elementos que eran... ¿dónde están? Aquí están. La comprensión clara de lo que es bueno y malo y el señorío de Cristo, cómo integro esas verdades en la cotidianeidad y cómo se empieza a reflejar entonces un modelo de vida de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, creo que hay mucho para rascar ahí, y aún nosotros, obviamente, hemos buscado, creo que hemos hablado de sexualidad, pero uno diría, nunca es suficiente. Pero aún a nivel de familias, pienso a nivel de iglesia, ¿no? Pero a nivel de familias, ¿qué tipo de sexualidad puede hablar un papá o una mamá que primero nunca hablaron con él? Entonces ya hay un tema de, no sé. 2, sufrió quizás algún tipo de abuso. Menos va a querer hablar de sexualidad. 3, quizás su sexualidad en ese presente es horrible con su esposo o con su esposa. Entonces llega a su hijo a hablar de sexualidad y fluyen todos los miedos, fluyen todas las aprensiones, fluyen todas las cosas, los asuntos pendientes, usando el lenguaje de nuestra iglesia. ¿Qué voy a hablar de sexualidad? Olvídalo, abdico. Sí. Entonces, tengo una reacción fuerte. No, qué asco, ¿no? Claro. Nosotros no hablamos de eso, ya deja eso. Y lo que estás enseñando al joven es de que sus respuestas lo va a tener que recibir de otro lado. Claro.
O sea, porque lo que dijiste es súper fuerte. La iglesia ha abdicado de discipular. Las familias cristianas, los padres hemos abdicado de asumir el desafío de discipular sexualmente a nuestros hijos. Y como abdicamos a eso, la palabra abdicar es fuerte, ¿eh? Porque abdicar implica un acto voluntario de yo no me meto ahí. O sea, yo cedo esto. Sí. Y creo que, claro, es que yo no sé, mejor abdico. Es que me da miedo, mejor abdico. ¿Y qué voy a hablar con mi hijo si yo tengo 10.400 broncas que de niño o de niña no he solucionado? Entonces, recurrimos a las típicas soluciones. Silencio, no decimos nada, como tú dijimos, ignoramos esos temas, le damos una solución simplista, ya llegará el momento. O nos enfocamos en lo conductual, lo que tú decías. Ok, hijo, ese amigo ya no es tu amigo, no hables más con él. Sí, pero ¿y sus preguntas? ¿Y qué significa tener novia? ¿Y qué es un ex? ¿Y por qué me gusta una chica? Pero no sabemos. No sabemos y no queremos saber. Por miedo, o no sé si no queremos saber, pero no me animo a empezar a saber y a capacitarme y a ser yo discipulado en esa área, porque eso es abrir una caja de Pandora, es un baúl que tengo con 80.000 cadenas y 4.000 candados de mi propia sexualidad. Porque el tema es, ¿qué nos llevó a ese punto como cristianos y como iglesia cristiana a no meternos en ese tema? Bueno, o sea, primero quizás siendo generoso. Por ejemplo, mi primer coche era un Pontiac, creo que era un Firebird, y era horrible. Ahí cada semana y media tenía que parar porque ya no entraban los cambios y tenía que orillarme y poner líquido de transmisión. Entonces siempre tenía líquido de transmisión para que pudiera continuar manejando. Aprendí muchísimo. Aprendí acerca de la bomba de agua, aprendí acerca... ¿Estuviste a punto de estudiar mecánica? De cambios. Y creo que yo fui forzado a aprender cómo funcionan esas piezas de manera más granular porque habían problemas. ¿Ok? ¿A dónde voy con esto? Hay veces donde la sociedad apoya a la iglesia, donde la comunidad de la iglesia va en la misma dirección junto con la iglesia. Entonces, a nivel familiar, es como una persona que tiene el motor que anda perfectamente bien. ¿Qué hay ahí? Un motor. ¿Y cómo funciona? Yo no sé. Yo lo llevo al mecánico, me lo arregla, me cambia el aceite y todo está bien. Pero cuando estás como yo, que donde dices, mira, cada vez que hago una subida se empieza a sobrecalentar el auto. ¿Qué será? Entonces tienes que rascarle y ver, es la bomba de agua. Entonces empiezas a aprender acerca de estas cosas quizás más específicas cuando hay distorsiones, cuando hay problemas. Entonces, hoy en día estamos viviendo una distorsión sexual tremenda. Y tal vez hay preguntas que tal vez hace 50 años, o sea, ni siquiera se tenía que tocar. Sí, entiendo. Y punto. O sea, no teníamos que meternos a lo granular de todo. O sea, ¿qué es el L de L? ¿Cuál es el B? T, Q, más. O sea, ¿y de dónde viene el más? Entonces, o sea, quizás en ese sentido hay también un aumento de la carga en cuanto a discipulado sexual porque hay mayor distorsión. Buen punto. Porque no significa que antes no había problemas. Ajá. Antes a lo mejor no había la información que hoy hay, no había el acceso a ser discipulado sexualmente por las ideas que no son bíblicas, pero eso no significa, porque yo siento que ahí ha habido a veces una distorsión de, bueno, pero antes los niños no tenían las perversiones que tienen hoy. No, solamente las mamás tenían hijos a los 15 años. O sea, ¿en qué momento una cosa es mejor que otra? Sí. O sea, cada sociedad en su tiempo ha tenido sus temas respecto a sexualidad. Y muchos de los, o sea, seamos sinceros, o sea, tú que estás ahora enseñando historia de la iglesia, muchas de las veces cuando se iba definiendo temas teológicos, era cuando se levantaba una distorsión. Entonces se levanta una distorsión y quizás los padres de la iglesia eran como, nunca había pensado esto. Sí, o sea, siempre sabía que iba más o menos por ahí, pero tenemos que escribirlo. Ahora, entonces iban definiendo. Piensa alto, Orígenes de Alejandría, interpretando esto de quita tu ojo y corta tu mano, el tipo se castró. O sea, eso te muestra que... Bueno, se dice que se castró. Bueno, pero es bastante probable por las interpretaciones alegóricas que él aún le daba al texto. Entonces,
¿Cómo interpreto, cómo me doy cuenta que cada área, por ejemplo, en la iglesia ya tiempo medieval, el celibato no era obligatorio hasta creo que el año 1000. Y se volvió obligatorio porque, claro, el ascenso al poder, estamos hablando de la edad de oro papal, entre hijo o hijo vendían, entonces dijeron, listo, celibato. O sea, la forma de abordar un problema no fue la forma correcta, pero repercutió en una idea distorsionada de sexualidad, donde la iglesia oficial terminó transmitiendo una idea de que, no, mira, los consagrados a Dios son solteros, no desarrollan un área de sexualidad con alguien más. Entonces, lo que tú dices es verdad. Cada tiempo respondió a una situación. Por eso hoy, quizás este episodio lo que pone sobre la mesa es, ya fuiste discipulado. No te preguntes en qué momento me van a discipular. No, ya lo fuiste. Y si tú dices, oye, es que a mí nunca me dieron no hicieron los 12 pasos conmigo de discipulado sexual, eso lo único que muestra que tienes un concepto distorsionado de discipulado. Sí. Entonces, por eso te discipularon sin darte cuenta, ¿no? Y lo que tú dices, al no darnos cuenta, normalizamos cosas que las incorporamos a la cotidianeidad. Estos mismos principios de discipulado, después queremos hablar de, bueno, ¿qué es un discipulado sexual a la luz de la Escritura? Y cómo incorporar la sexualidad a nuestra cotidianeidad. Porque el tema es que somos seres sexuales y la expresión de nuestra sexualidad está en todas partes. Doy clases de bioética con mis alumnos de fisio. Y les digo, ustedes son de los pocos profesionales que trabajan con el cuerpo de otra persona. Por lo tanto, los estándares éticos tienen que ser altos. Tú no estás trabajando con el auto de una persona. Trabajas con el cuerpo de una persona. Eso tiene que ver cómo vas a abordar eso. Va a depender mucho de cuáles son tus conceptos en cuanto a sexualidad. Entonces, si te das cuenta, expresamos la sexualidad en muchas áreas cotidianas. Por esa razón creo que ha sido tan exitoso este discipulado sexual de este mundo, y a mí me encantaría, si nos estás escuchando hoy, que termines de acá y digas, uy, revises, ¿qué cosas he normalizado? ¿Qué cosas en una película es como que, qué historias, piensa, de qué serie, sí, pero es que la serie está tan buena que, sí, ok, pero lo normalizo y empiezo a moverme en una dirección súper peligrosa. Por ejemplo, yo estaba viendo una serie, se llama 1883, y se trata de pioneros que fueron cruzando de Estados Unidos a Oregon al final del siglo XIX. Siempre me confundo la fecha. Pero hablaba acerca de las dificultades y creo que era interesante porque seguía la vida de una familia y cómo es que ellos se juntan con unos inmigrantes europeos y cómo tenían que enfrentar a las tribus nativos, a ladrones y todo eso. Pero algo que me llamó mucho la atención era cómo se manejaba el tema de la sexualidad. O sea, no, en la serie no había nada necesariamente explícito, pero, o sea, la jovencita cumple 18 años y ella se enamora de un muchacho que estaba ahí y tienen relaciones. Pero lo que tú ves es cómo esta familia como que lo tratan como si nada. O sea, era como que, bueno, o sea, tú amas a quien amas y bueno, si te quieres casar, está bien, y si no... Y como que nunca menciona de Dios y nunca... O sea, era como que, espérate, o sea, yo que sé un poquito de historia, yo sé que estadounidenses en 1883 eran sumamente religiosos y tendrían... Y también... La única persona que era muy religiosa era una vieja odiosa que termina perdiendo la vida por odiosa. Entonces era como que fueron pintando una idea de que... Y la chica, entonces, viendo la serie, como que empiezas a verla como un espíritu libre. O sea, no, es que ella todo lo que hace ella sigue su corazón. Entonces, o sea, como que empiezas a casi como estar a su lado y celebrar cuando ella toma esta decisión u otra. Y dices, espérate,
esto no es, o sea, primero no es históricamente correcto, pero también hay un cierto discipulado sexual que está sucediendo donde te van inculcando Exacto. de que esto es lo que es bueno. Y eso es la primera cosa Es que la tú primera dijiste. cosa que- Esto es lo que es bueno. Después lo incorporan en la cotidianeidad y tercero también está en un modelo de vida. Ahora piensa esto, ya no solamente es ahora, sino que el discipulado sexual de este mundo va inclusive a una relectura del pasado. Claro. Y eso tiene más, eso es, esto daría para otro podcast, yo creo que... Bueno, o sea, por ejemplo, las autoridades históricas en Grecia se molestaron mucho con Netflix porque hicieron una serie acerca de Alejandro Magno y en los primeros 5 minutos del documental, del disque documental, le muestran cómo un homosexual teniendo relaciones amorosas y relaciones románticas con otro hombre. Entonces, o sea, los griegos dijeron, perdón, o sea, sí había un concepto diferente acerca de la sexualidad en antigua Grecia, pero no vengas a poner tus conceptos del siglo XXI en situaciones que sucedieron Claro. hace varios miles de años. Y ponerla como el primer elemento, Y como el lo más importante. exacto. Y ahí es donde, y vuelvo a insistir en ese punto, no, o sea, ¿cómo abdicamos? Normalizamos lo que no está bien y no nos damos cuenta. Y lo incorporamos a esa cotidianeidad. Entonces, qué sé yo, series que han sido famosas por años y que tienen sus grandes seguidores, totalmente normalizado, una pareja lesbiana, una pareja gay, como lo más normal del mundo. Sí, sí. Y ha sido constante. Bueno, ahí cuando estamos hablando acerca de la preparación de esta serie, empecé a hacer memoria acerca de las cosas que sucedieron en el mundo, por ejemplo, de televisión. Televisión ha sido la manera en que, por lo menos en Estados Unidos, se ha ido formando la modelando la conciencia cultura, claro. de la época. Entonces, en los 80s tenías una serie llamada Murphy Brown, donde la mujer es la primera mujer que tiene tiene un bebé, se embaraza, pero fuera del matrimonio. O sea, y mostrar eso como algo en televisión, es como que se celebraba y era bien arriesgado en su momento. Después, Ellen, también una mujer lesbiana, tuvo su primer, o sea, es como que salió públicamente como lesbiana también en una serie de televisión. Y cómo eso se iba continuando a tal punto donde creo que Will and Grace, que también era otro programa en los 90s, muy famoso, donde era una mujer viviendo con un hombre homosexual. Entonces, o sea, se iba normalizando a tal punto donde, o sea, ahora cualquier distorsión sexual, si nos ponemos a verlo, se acepta. Y vivimos en un mundo, la iglesia, muy extraña, como un mundo paralelo, donde mis elecciones de entretenimiento normaliza un estándar sexual donde yo hasta celebro a esas distorsiones sexuales, pero después, cuando me junto con la iglesia, entonces declaro que lo que es correcto es exactamente lo opuesto con lo que yo me entretengo. Entonces yo me entretengo con algo, con ciertas normas, pero después lo que yo digo que es verdad o lo que es bueno y lo que es malo, o sea, es totalmente lo opuesto. Entonces ahí es donde empieza a haber el choque. Y si a eso sumamos que desde el punto de vista espiritual, el discipulado de la vida incluye un montón de áreas, pero la sexual no está en prioridad, obvio que cada vez va a ir ganando más terreno. Pero bueno, creo que como primer episodio está bien. El tema se puso sobre la mesa y quisiera animar a eso. Vamos a colocar el link del blog de Julie Slattery, que hay, para los que leen inglés, un montón de recursos. Hay algunos menos en español, pero los hay. Pero creo que poder abrir los ojos a esa realidad. Hemos sido discipulados, nuestros hijos han sido discipulados, muchas cosas de nuestra sexualidad están influidas
ya no por un concepto de educación sexual, ya no por, lo que vi en una revista, lo que viste en una película, lo que viste en una serie. Ya hay una cuestión que tiene agenda, que tiene dirección, que tiene propósito y que basado en esos 3 elementos sí están. Es una redefinición de lo que es bueno y malo, incorporarlo a la vida cotidiana para mostrar un modelo de vida. La idea es esos mismos principios que enseña Deuteronomio, la próxima semana hablarlos, pero entonces, ¿qué es discipulado sexual? Y cómo empezar a poner las verdades de Dios en cuanto a nuestra sexualidad en la dirección que queremos, porque el espíritu de esta serie, ya tuvimos la muerte de Dios, donde fuimos hablando de las cosas que no están bien, pero hablábamos, Alex, y decíamos, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue con esa persona que dice, oye, está bien, ya me doy cuenta que tengo mi cabeza quemada, que mis ideas están súper distorsionadas, que no sé cómo hablar con mis hijos? ¿Qué sigue? Bueno, un poco el corazón de lo que queremos hacer en los próximos episodios es ir en esa dirección, ¿no? ¿Qué implica ser discipulado sexualmente? Sí. Así que bueno, quizás un buen tiempo para ir cuestionando y preguntando de qué manera también he recibido ese discipulado sexual. ¿Cuáles son las cosas que tal vez ya di por sentado o simplemente nunca quise entrar al tema porque es mejor dejarlo así, ¿no? O sea, decir, no sé, me meto ahí. pues hay que simplemente seguir el sol del mundo en cuanto a esto, no preguntar mucho. Sí. Bueno, aprovechando de preguntas, quiero precisar algo, con eso terminamos. A veces adelantamos algunos episodios, ¿sí? Sepan que no grabamos en vivo el mismo día jueves, pero eso no nos ha ayudado mucho con el tema de preguntas. Entonces, si este tema genera preguntas, por favor, en Spotify tienes la opción de hacer tus preguntas. Si nos sigues por YouTube también. No sé si en Apple Podcast tienes la opción de hacer preguntas. No. Pero si no, busca en Spotify, haz preguntas, escríbenos por las redes sociales aún de la iglesia. Los que nos conocen nos mandan hasta WhatsApp y nos dicen, oye, tengo unas preguntas. Por favor, queremos de alguna manera dialogar a través de sus preguntas con este tema. Entonces, lo que vamos a hacer es que la última semana vamos a grabarlo, pero vamos a grabarlo algunos días antes de que salga para que estén con las preguntas más frescas. Y vamos a ir respondiendo y también tratar de ir viendo cómo caminar en este tema, porque yo creo que es un tema que no se maneja mucho. Muchas veces, desafortunadamente, y termino con esto, yo creo que comenzamos con el escrito de Joshua Harris dando su anuncio. Yo creo que de cierta forma él estaba reaccionando en contra de una respuesta simple de la iglesia a la distorsión sexual que se vivió. Y él fue parte de esa respuesta simple. Yo creo que los conceptos que él manejaba en su libro, Le dije adiós a las citas amorosas, en su núcleo no eran malas, pero como era una respuesta simplista a un problema de discipulado, un problema que tiene que ver con una relación, lo que terminó sucediendo es que esos libros y esos conceptos se usaron como un martillo. En vez de caminar con la persona que quizás no ha vivido una vida sexual íntegra y hablar acerca de eso, decir, oye, mira, yo creo que hay espacio para poder redireccionarte, hay gracia para el perdón, hay espacio para una restauración y uno puede vivir una vida plena en Cristo. Se usó como un martillo como para señalar a esas personas como mercancía rota. Entonces, no, tú eres como aquellos, tú no eres como nosotros. Claro. Y entonces Harris, yo creo que estaba reaccionando como que tratando de corregirlo, pero lo que sucede, ¿no? Hablamos acerca de un péndulo político, pero también en cuanto a respuestas espirituales hay también. La vida es pendular. Y en mi opinión, yo creo que su respuesta fue también pendular, pero muy hacia el extremo, claro, donde yo acepto las distorsiones sexuales. En vez de hablar, quizás decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber tenido una respuesta tan simplista. De haber actuado con poca gracia, de no haber ofrecido respuestas ante preguntas incómodas, quizás. Entonces, tenemos trabajo por hacer. Sí. Y bueno, quizás pensando un desafío, próxima semana, cuando hablemos de definiendo discipulado sexual, partamos qué no es discipulado sexual, en el sentido de, bueno, a ver, cultura de pureza. ¿Qué? ¿Todo fue malo? Si todo fue malo, nos vamos entonces a la otra reacción. Pero hay que ponerlo en su lugar.
¿Qué son las cosas que se enseñaron? Lo que dijiste, la solución simplista, el enfoque conductual. Y creo que estaría interesante analizar, porque no es que no ha habido, quizás lo poco que hay de varios. Desde he leído libros cristianos o supuestamente cristianos en cuanto a sexualidad, que prácticamente no tienen ninguna diferencia con un libro no cristiano en cuanto a todo está permitido, todo lo puedes explorar. ¿Qué pasó aquí? ¿Viste? Entonces, sí, va a estar interesante. Como, ¿qué no es? ¿Okay? Pero sí, hablamos próxima semana definiendo discipulado sexual para caminar y seguir creciendo juntos aquí. Así que esperamos sus preguntas. Nos vemos próximo jueves. Muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.